¿Qué tal? Somos el equipo número 5 de la licenciatura en Contaduría, primer cuatrimestre, y nosotros vamos a hablar sobre la teoría clásica. El, el equipo está conformado por Juliana Noemí Segovia Gómez, Henry Emanuel Ziptún y su servidor Juan Valentín Pérez Cubur. Bien, vamos a hablar sobre Fayol. ¿Quién fue Fayol? Fue un geólogo que tenía como objetivo eliminar lo que es el empirismo de la administración de los negocios y que de esta forma se empezara a llevar una forma científica, una forma más formal, aplicando lo que son leyes que rijan una buena administración y que cada gerente debería saber. Consideraba que cada gerente debería saber y estar interesado en estas leyes o principios que deben de llevar un proceso administrativo. A raíz de eso se le surge lo que se le llama Escuela de la Gerencia, que aquí incluyen los trabajos de las leyes universales que van a regir lo que es la dirección de las empresas. También sus principios llamados fayolismos estaban conformados por principios de dirección, proceso administrativo, productivos, comerciales y financieros. También consideró muy importante introducir lo que es el método científico de la dirección de las empresas, que era un método que se basaba en la observación, en el registro, clasificación y interpretación de los hechos. Esta forma para poder pronosticar y prevenir situaciones en efecto negativo. En la teoría administrativa de Fayol podemos ver que nos deja sentir la revolución industrial, desarrollando un modelo administrativo de gran rigor para su época, sirviéndose de una metodología positivista consciente de observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. ¿Qué nos quería decir Fayol? Técnicamente resumía el resultado de sus investigaciones en una serie de principios. Técnicamente él nos decía que toda empresa debía aplicar la división del trabajo y la disciplina, la autoridad, la unidad y la jerarquía de mando, la centralización, la justa remuneración y lo importante, la estabilidad personal y el trabajo en equipo de la iniciativa o el interés general. Técnicamente Fayol siempre se basó en la teoría administrativa porque fue uno de sus principios básicos, además de que fue muy importante para todas sus aportaciones y para la división del trabajo. Las aportaciones de Fayol se enfocaban principalmente en una serie de principios que a lo largo del tiempo, gracias a la experiencia que ya se había obtenido, pero que él las agarró y las sintetizó y los adoptó de la forma científica. Bien, entre sus aportaciones tenemos que destacó la universalidad de la administración. Esto quiere decirnos que para Fayol la administración es aplicable para todo tipo de organización sin importar a qué se dediquen, si es público o privada, su tamaño, el país y como tal, no importa a qué se dedique, para él es importante la administración. E incluso es tan aplicable, fue tan aplicable para él que hasta consideró que la administración es importante de manera personal en la vida diaria. También para el primer modelo del proceso administrativo, él creó lo que son las herramientas que se utilizan hoy en día, que es el proceso administrativo, que conforme ha pasado el tiempo, estas han ido evolucionando, agregando o modificando sus etapas. Del modelo que nos dio Fayol, este estaba estructurado o conformado por una administración, el prever, el organizar y el dirigir, coordinar y controlar. También nos otorgó sus principios, esos principios que son generales de la administración, que son axiomas que consideró los más importantes, los cuales son aplicables de manera universal en cualquier organización, y su aplicación necesitaba de inteligencia, experiencia, una decisión y tacto de cómo comenzar algo. Más bien, esos principios se basan en lo que debe, vamos a decir, los principios que debe requerir una persona o un director. También consideró que la administración debe ser impartida o enseñada en las escuelas y universidades. Consideraba que debe ser un conocimiento adquirido a partir de la secundaria, la preparatoria y universidad, sin importar la profesión, ya que toda persona necesita de ella. También nos dio sobre las áreas funcionales de la organización, que considera que son pieza clave para que una empresa
realice sus actividades. Aquí se van a dividir en gerencias los departamentos encargados para realizar dichos trabajos de manera ya especializada, ¿no? Consideraba que las áreas funcionales importantes debe ser un área administrativa, un área técnica, una comercial, una financiera, contable y de seguridad. También diseñó el perfil de los administradores que deben de reunir, y considero que cada grupo de operaciones debe corresponder a una capacidad especial, por lo que el perfil del administrador debe reunir ciertas cualidades que iban desde físicas, intelectuales, cualidades morales, incluso hasta cultura general, conocimientos especiales y experiencia. Bien, tenemos a dos principales que fueron Fayol y Taylor. Como tal, su principal objetivo fue uno se enfocó más bien en la dirección y el otro se enfocó más bien en el trabajador, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Taylor, que ordenó el trabajo y sus procesos. Como hemos tomado anteriormente en los temas, Taylor se enfocó mayormente en el obrero, en la mano, cómo debería desempeñarse. Pero Fayol se enfocó más bien en el líder, en el máximo mando de la organización, de que cómo organizar la dirección, ya que él consideraba que la dirección viene siendo la cabeza de una organización. Dice, Taylor sostiene que a través de la organización racional del trabajo del operario se logra aumentar la eficiencia de la industria. En cambio, Fayol sostiene que a través de la realización de la estructura y funciones de la organización se logra aumentar la eficiencia de la empresa. Técnicamente las dos son muy parecidas, pero Taylor lo que sostiene en él es la organización, y Fayol técnicamente solo se basa en la estructura de una empresa o las pocas funciones que se utilizan para poder sacarla adelante. La obra de contribución que tuvo Fayol fue la teoría administrativa, la administración industrial y general y los principios de la administración científica. Fayol, utilizando una filosofía positivista y utilizando un método cartesiano, consiste en observar y clasificar los hechos e interpretarlos, realizar experiencias si corresponde y extraer reglas. Entonces de ahí desarrolla una teoría administrativa y un modelo administrativo muy acogido a su época. El elaborado de Fayol, que era la administración industrial y general, basó lo que son tres aspectos: el proceso administrativo y cómo aplicarla, la formulación de procesos técnicos y la división del trabajo. En cuestión de la fase de proceso administrativo modelo que nos otorgó Fayol, él lo llamó, pues en ese entonces lo llamó operaciones. Este proceso administrativo estaba conformado por una serie de pasos o actividades encaminadas en alcanzar un objetivo. En el primero tenemos lo que es la previsión. Aquí pues van a participar, va a ser elaborado por lo que es el director. En ese caso viene siendo el encargado de la organización, el máximo directivo, y va a ser la participación de las áreas. Aquí el gerente debe proyectar su plan de acción hacia el futuro de la empresa con la finalidad de prevenir situaciones de efecto negativo. Se va a planear una estrategia o plan de acción a largo plazo. Se establecen objetivos, metas, toma de decisiones y establecen políticas de acción. Como les había dicho, participa todas las áreas y se organiza la producción de recursos, se estructura a los trabajadores, se divide el trabajo por áreas, dirige y coordina las actividades y se incluye la capacidad de mercado que se quiera abarcar. Estos planes de acción se establecen en cada área de la organización y debe trabajar de forma coordinada con los demás de manera unificada. Las áreas llevan a cabo la elaboración del programa, que debe ser hecha por la autoridad más alta de la organización y debe estar muy bien proyectada para evitar un rumbo fatal de la empresa, como puede ser que vaya a quebrar. En estos programas debe tener un plazo como mínimo de 3 a 5 años, pero en sí puede ser proyectada a más años.
deben ir siendo evolutivas, deben ir modificando, ya que deben irse adaptando a las circunstancias que se vayan presentando. En una empresa como tal, pues nunca puede faltar un plan de acción. Antes de que termine uno, ya se tiene que tener otro preparado, con el fin de que la empresa siga teniendo un rumbo y no está a la deriva. Se debe tener 2 o más opciones para que un ejecutivo tome la mejor decisión. De estas opciones deben estar inspiradas del programa de acción y así seguir una estrategia. Entonces entendemos que la fase de previsión implica prevenir contingencias, disminuir riesgos, accidentes y eventualidades que vienen siendo negativas para la organización. Cada estrategia que está siendo pensada puede crearse por la influencia de experiencias o basadas en las estrategias adaptadas en empresas que vienen siendo similares a la donde se van a aplicar, para que tengan unos buenos resultados. La proyección es importante para que la empresa tenga una identidad. Tenemos también lo que es la planeación. Esta se incluye dentro de lo que es la previsión, ya que es la proyección ya de manera impresa de lo que es la acción, donde se definen los objetivos de manera anual. En la planeación se van a establecer lo que son las políticas que corresponden a las guías de acción a realizar, que vienen siendo las proyecciones cualitativas, y las normas de acción también se establecen como la proyección cuantitativa. Ya teniendo el proyecto de negocio, se debe establecer las políticas generales, que estas vienen siendo las guías que van a orientar las acciones para lograr el proyecto de negocio establecido, y de los cuales estas son generales, se establece cada que hay un proyecto, a diferencia de las normas que ya vienen siendo establecidas. Los procedimientos y programas, ambos vienen siendo planes a realizar para alcanzar los objetivos establecidos, y ambas participan en todas las áreas de trabajo. Los procedimientos y los procesos son permanentes y se utilizan en la producción de productos. También son utilizados por mercadotecnia, el área de contabilidad y en la selección de personal. Los programas son de uso único nada más. Los proyectos o proyectos de inversión son estudios que se realizan de manera ya específica en negocios nuevos y son un tipo de plan que tienen un inicio y un fin. Forman parte de un proceso y de las operaciones de la empresa. También necesitan de la disposición de recursos económicos y de presupuesto. Los presupuestos, pues como tal, son una forma de plan financiero que se van a establecer la cantidad para un proyecto determinado en un periodo. También establece el tiempo en el que se hará la entrega de sueldos, salarios, prestaciones, materiales, gastos, ya sea directos o indirectos. Y también van a determinar el origen de los recursos y se hace en planes financieros, proyectos de presupuesto y otros estados para la evolución de un plan de inversión. También tenemos lo que es la organización, otra etapa de las fases del proceso administrativo, que para Fayol nos explica que organizar una empresa es proveerla de todo lo útil para su funcionamiento, que viene siendo el capital económico, el personal, todo lo que va a contar la empresa para poder tener un funcionamiento, ¿no? Incluso los materiales, las herramientas, todo lo que necesita la empresa es representado en un organigrama, que aquí se va a incluir lo que son puestos menores. También se van a expresar las áreas de trabajo, lo cual lo va a hacer funcional. Para Fayol es importante el elemento humano en la organización del proceso administrativo, ya que lo llamó tramo de control. Esto menciona que el número de personas no debe tener control por más de 8 personas. Considera que para que haya un control como tal, mínimo debe de ser de 6 personas y un máximo de 8. Ya más se pierde lo que es el control directivo, y cada que se agrega una nueva persona se reduce lo que es la eficiencia de control directivo, y eso se le llama ración geométrica. El tramo de control viene a ser el número de personas, como les había mencionado, que le rinden cuentas a un director o en este caso al jefe. También tenemos en el proceso administrativo la dirección, que también es llamado función de la dirección, que esta va a realizar es una función realizada por los gerentes, ¿no? O jefes de las áreas de trabajo en conjunto con el director general, que viene siendo el máximo.
Se encarga de hacer que funcione el cuerpo social y obtener lo mejor del personal de cada área. También tenemos la coordinación, que para Fayol coordinar es generar una relación de los elementos materiales y económicos con los elementos humanos, y así poder realizar el programa de acción que ya se tiene planeado y se lleva a cabo el funcionamiento y el éxito de la empresa. Y tenemos en el proceso el control, que para Fayol es comparar los resultados, ¿no? Es la parte como que final del plan de acción, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Qué es lo que falló? ¿Cuáles son las deficiencias, las debilidades? Y por ello no volver a repetirlos. Debe ser realizada por personas especializadas y se debe conocer lo que es el objetivo de este caso. Lo que es el control también se realiza con las operaciones contables, financieras y el desempeño que tuvieron los trabajadores. Ahora sí que hay una supervisión de todo, de todas las acciones que se tuvieron en la empresa, ¿no? Lo que es el proceso administrativo, que se haya llevado el plan, que los trabajadores hayan llevado el plan como tal, como se les capacitó. Es todo eso, es supervisión. Prever, organizar y dirigir. Como ya les veníamos diciendo, técnicamente prever es visualizar el futuro y trazar el programa de acción. ¿Qué queremos decir? Ver con anticipación lo que se viene y así poder conocer y aclarar algunas señales. Por ejemplo, planeamos cuando algo se nos viene, o decimos nosotros, vamos a prevenir si algo de inmediato nos sale en alguna empresa, algún imprevisto o algo así. Eso es lo que tiene que ver técnicamente con lo que es prever. Organizar. Lo organizar es construir tanto el organismo material como social de la empresa. ¿Qué queremos decir? Nos podemos organizar sobre todo con llevar a cabo un tema o una visualización a causa del trabajo que hacemos en la empresa, pero también debemos de construir tanto lo material como lo que son los trabajadores, o sea, técnicamente llevarlos a una capacitación muy directa. Y dirigir, podemos decir que es guiar y orientar al personal, como ya venía diciendo mi compañero. Técnicamente la mayoría de veces esto lo hacen los gerentes o los supervisores, porque ellos se encargan de que todo el trabajo se haga de manera concreta y se haga una visualización muy directa con la empresa. Tenemos los 14 principios administrativos de Fayol. La unidad de mando. ¿Qué nos quiere decir la unidad de mando? Cada empleado debe recibir órdenes de un superior único. La unidad de dirección. La unidad de dirección debe tener un solo plan de acción para que guíe a los gerentes y a los trabajadores. Autoridad y responsabilidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos habla sobre que los gerentes deben de ser capaces de dar órdenes, y la autoridad que les concede, ese es el privilegio. Subordinación de los intereses. Ahí nos habla que los intereses de cualquier empleado o grupo de empleados en particular no debe tener preeminencia respecto a los intereses de la organización en su conjunto. La centralización. Este término se refiere al grado en el que los subordinados se involucran en la toma de decisiones. La disciplina. La disciplina nos habla sobre lo que deben hacer los empleados, que es obedecer y respetar las normas que rigen a la organización. La división del trabajo. Esto, como ya lo habíamos visto, es la especialización que incrementa la producción al hacer que los empleados sean más eficientes. El orden. Las personas y los materiales deben hallarse en el lugar apropiado y en el momento exacto. La jerarquía. Se trata de la línea de autoridad que va del nivel administrativo más alto a los rangos más bajos del escalón. La justa remuneración. Ahí nos habla sobre que los trabajadores deben de recibir un saldo justo en pago por sus servicios. La equidad. Los gerentes deben de ser amables y justos con sus subordinados.
El trabajo en equipo. Fomentar el espíritu de equipo, generar armonía y unidad dentro de la organización. La estabilidad de personal. La administración debe realizar una planeación ordenada del personal y asegurarse de que haya reemplazos disponibles para cubrir las vacantes. La iniciativa. Los empleados autorizados para proponer planes y llevarlos a la práctica deben de ejercer altos niveles de esfuerzo. Eso es todo lo que vemos en los 14 principios administrativos de Fayol. La área funcional. Son los departamentos o unidades comerciales que tienen como función específica que la empresa funcione de manera eficiente. ¿Qué nos quiere decir sobre esto de área funcional? Hablamos sobre los diferentes aspectos, por ejemplo, el área comercial que tienen funciones muy específicas, pues hablamos sobre lo que es llevarle a cabo las aportaciones a diferentes empresas, la manera de la exigencia que ellos nos piden, las inversiones que ellos quieren ver que nosotros saquemos adelante, la planeación, cómo llevamos a cabo los métodos para ejercer esa inversión que ellos nos dan. Eso es lo que nosotros queremos ver en el área funcional, que esa inversión o ese propósito, ese objetivo salga adelante de manera concreta. El área funcional también es considerado como cierto, vamos a decirlo así, conjunto de trabajadores que están especializados, ¿no? Que reúne las habilidades que esa área necesita para poder tener un desempeño más favorable en lo que es en la organización. ¿Significa que todos los miembros de una organización deben perseguir el mismo objetivo? La respuesta es no. La unidad de mando quiere decir que un empleado debe responder, recibir órdenes e informar a un solo superior, mientras que el que todos los miembros de una organización persigan el mismo objetivo corresponde a la unidad de dirección. Quiere decir que la unidad de dirección son aquellas actividades que te van a llevar a conseguir el plan ya previamente establecido. En cambio, la unidad de mando es la persona que te da esas actividades a seguir, a la que tú le tienes que informar qué resultados te dio para ver qué cambios puede hacer respecto a eso. La relación que existe entre autoridad y responsabilidad según Fayol. Para Fayol, la autoridad y responsabilidad es un término que tiene que mantenerse en una balanza. ¿Por qué? No puedes tener más autoridad, pero menos responsabilidad, tampoco más responsabilidades con menos autoridad. Tiene que ser un balance entre esto. ¿Por qué? La autoridad es el derecho a dar órdenes y el poder de esperar obediencia de tus inferiores. No inferiores en ese sentido de discriminación, inferiores en tus cargos. La responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad. Eso quiere decir que la persona que es autoritaria, o sea, que es la autoridad entre una organización, tiene la responsabilidad sobre esas personas, o sea, adquiere responsabilidad hacia esas personas. Eso quiere decir que si tú quieres 3 cargos, esos 3 cargos te conllevan a una responsabilidad que no te la puedes quitar porque esos 3 cargos conllevan ese tipo de responsabilidad. Las consideraciones sobre la estabilidad del personal. Fayol tenía 4 consideraciones básicas en la estabilidad del personal. 1 era el tiempo necesario para adaptarse. Él quería decir que no podías meter a una persona a un cierto puesto y esperar que en 2 minutos aprenda. No, esa persona tiene que tener un cierto tiempo de aprendizaje, de adaptación, vamos a poner, de aclimatación. Una persona cuando entra a trabajar un puesto se le da una previa capacitación para que pueda lograr sus actividades, sus funciones más fácil, y que aparte de eso él aprenda personalmente y lo ejerza en su vida cotidiana. El otro punto es aprender a desempeñar bien su cometido. Eso quiere decir que la persona solamente haga sus funciones, no haga funciones que no le tocaban en su puesto, y que aprendan realmente lo que tiene que hacer en ese lugar, porque no puede estar haciendo tareas de otro, vamos por un ejemplo, otro departamento, porque pues no va a servir en el que está, o sea, no va a lograr lo que realmente están buscando. El tercero es tener una posición tranquila y estable para realizar sus funciones. Este tercer punto en el ámbito de los recursos humanos, se podría decir que la persona tiene que trabajar en un lugar armonioso, cómodo,
que satisfaga sus necesidades, porque por los trabajadores también tienen necesidades, en el que pueda desempeñarse libremente, obviamente sin faltar los límites o los derechos del otro, y que sea un lugar temple, que no haya una distracción o un problema, porque entre más disturbios haga alrededor de una persona, mayor probabilidad de que se distraiga, de que se le dé fatiga, de que le pasen muchas cosas en ese sentido que tiene que ver con la comodidad del lugar, o sea, del medio ambiente. Porque realmente una persona puede tener un lugar bonito, acomodado, limpio, estable, pero si a tu alrededor hay muchos disturbios, lamentablemente eso también como que te afecta y hace que decaigan tu estado de ánimo, y al decaer tu estado de ánimo hace que trabajes menos o trabajes eh, con problemas, que traes pesado, porque pues, lo sientes pesado, sientes una carga pesada, una carga negativa. Y el cuarto y más importante, no estar renovando personal continuamente. Eso quiere decir que si tú ya encontraste una persona adecuada, no tienes la necesidad de cambiarla por otra, porque tienes que volver a empezar el ciclo de estas consideraciones. Porque así es, o sea, no cualquier persona que la vayan a meter a un puesto el día siguiente vamos a verlo. No, esto es una cuestión de tiempo, es una cuestión de adaptación, de aprendizaje. Una persona nunca termina de aprender. Es más la factible capacitar a la persona que tienes ahí aún más de lo que ya sabe, a estarlo renovando constantemente, porque vas a volver al mismo ciclo, se va a volver un ciclo continuo de nunca acabar, nunca vas a encontrar una persona capaz y realmente vas a perder a recursos de valores allá adentro, porque pues no siempre vas a encontrar una persona que sepa de lo que necesitas. Según Fayol, la disciplina, iniciativa y el orden. La disciplina es los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que rigen la empresa. Eso quiere decir que en ese caso entre la autoridad, tiene que hacer cumplir aquellos acuerdos que se hayan establecido en las empresas. ¿Qué, qué vendrían siendo estos acuerdos? Bueno, las políticas, las normas, las reglas, porque pues todo eso entra en la organización. En la iniciativa es que debe darse a los subordinados la libertad de concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando se cometan errores. Eso quiere decir que tú tienes que fomentar la participación, la actitud en tu propio personal para que ellos vayan participando, para que se vayan desenvolviendo y logren llegar a más. Porque si una persona es retraída, no cuenta, o sea, pueden tener grandes planes en su pues en sus imaginaciones, o sea, ya fomentaron ya imaginaron un gran plan y al no externarlo se quedaron. ¿Y qué tal si ese plan realmente es un plan exitoso y hace que la organización crezca muchísimo más? Uno como jefe, uno como autoridad debe darle ese impulso a las personas o a sus trabajadores o a los subordinados, que lo intenten, que lleguen más ahí, que busquen o sea, expandir sus límites, que logren lo que ellos se establezcan en sí mismos, lo que ellos mismos digan, yo quiero esto, lo voy a lograr de tal manera. O sea, es lo que tienen que fomentar. Y el orden es un lugar para todas las cosas y todas las cosas en su lugar. Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Es decir, al dividir el orden en material y social, Fayol sigue el sencillo adagio de que un lugar para todas las cosas y todas las cosas en su lugar. Eso se podría tener en cuenta como que todo tiene un lugar, todo tiene un porqué y si tú lo mantienes ahí, se le hará más fácil llevar su trabajo a cabo, porque pues realmente si una persona lleva un orden o sí, bueno, un orden en sus trabajos, realmente no puede seguir desempeñando lo que necesita porque se estanca. O sea, se te vienen muchas cosas en la cabeza y te estancas, o sea, no sabes realmente qué estás buscando. Por eso toda persona, todo material tiene un lugar en la organización. Persona en su departamento, su área funcional, y todas las cosas en su lugar funcional. La importancia de la división del trabajo. Permite que las personas se ocupen de aquella actividad en la cual son buenos, además de que no pierden tiempo
y esfuerzo realizando otras actividades fuera de sus funciones o que otras personas podrían hacer mejor. En la división de trabajo se podría decir que se dividen, se categorizan por habilidades, cualidades, experiencia, por función, por área. Se puede decir que se reúnen cierto grupo de personas que comparten ciertas características que hacen que ese lugar en el que estén crezca, lo que puede llevar a una especialización realmente. Porque, por ejemplo, podemos tener el área de recursos humanos, ajá, pero el área de recursos humanos tiene subáreas que puede ser como capacitación, reclutación, contratación, o sea, todo ese tipo de selección, todo ese tipo de subáreas, tienen que ser dirigidos por una persona y no se les haría más fácil que se dividan el trabajo entre varias personas para ese proceso a que una sola persona haga eso. O sea, si dos personas hacen todo ese proceso, les tomaría más de una semana hacerlo. En cambio, si lo hace un grupo de personas y cada quien tiene una función, se lo podrían desarrollar en menos tiempo, se les haría más fácil, tendrían hasta más probabilidad de un cierto de acuerdo en el que digan, esta persona me funciona, esta no por tal cosa. O sea, a eso es a lo que te lleva la división de trabajo, a que todo sea más eficiente y que todas las personas tengan una cierta función que realizar y no haya una confusión, no haya retrasos, porque eso es lo que se busca con la división del trabajo, que se dividan las funciones y que al dividirlas eh, se puede que se mejoren los procesos, sean más rápidos, lleven menos tiempo, menos personas, menos inversión, o sea, todo eso. Y el perfil del administrador propuesto por Fallo. Para empezar, tienen las cualidades físicas en la cual entran salud y vigor físico. Eso quiere decir que tiene que ser una persona saludable, que no tenga problemas de terminales, porque realmente una persona con problemas físicos sí puede trabajar. Cualidades intelectuales. Entran aptitudes para comprender y aprender, juicio, vigor y agilidad intelectual. Las cualidades morales, voluntad reflexiva, energía, firmeza, perseverancia, audacia, valor para aceptar responsabilidades, iniciativa, tacto y dignidad. En la cultura general, nociones diversas que no son del dominio exclusivo de la función ejercida. Eso quiere decir que tiene que tener un conocimiento general, o sea, extendido de todo, aunque no esté en sus funciones. En la capacidad administrativa entraría previsión, organización, dirección, coordinación y control. Eso quiere decir que él sepa llevar todo el proceso administrativo para una mejora en su organización. El conocimientos especiales concierne exclusivamente a la función, ya sea técnica, comercial, financiera, administrativa, etc. Eso quiere decir que la persona esté 100% consciente de todo o sea, de lo que realmente va con su función. Así como puede tener conocimientos generales, pero que esté más concientizado hacia su función. Y por último, experiencia, que es el conocimiento que deriva de la práctica de los negocios. Esto es el recuerdo de las lecciones extraídas por uno mismo de los hechos. Se puede decir que si vamos a poner un gerente antes de estar en el alto mando estuvo subordinado y aprendió de su gerente el mando hacia sus empleados. O sea, de eso se trata la experiencia. Nosotros fuimos el equipo 5 presentando teoría clásica